Vine a mejorar el francés y he acabado hablando perfectamente flamenco. ¿Retos a mí? Ja, soy Silvia Jarreta y mi hogar ya no está en Utebo, sino en Flandes. ¿Silvia? ¿Nos habíamos quedado aquí? ¡Silvia! Ah, ahí está, no te veíamos. Hola. Hola. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, estoy aquí con mis amigos los trolls. ¿Qué son? Son unas figuras, unos trolls del artista danés Thomas Dumbo, que se construyeron para tener aquí en este parque. Vemos que sabes un montón. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí? Pues yo soy de Utebo, pero llevo 11 años en Bélgica, de los cuales 7 viviendo aquí en este pueblo. ¿Y es normal que aquí en los pueblos haya trolls de madera gigantes? Esto tiene una explicación. En este parque de Schorre se celebra el festival Tomorrowland, un súper mega festival de música dance, súper conocido en el mundo entero. Tiene siempre un tema bastante de cuento de hadas, de ahí que el año pasado se encargaran estos trolls, pero se van a quedar definitivamente aquí. ¿Los escenarios que los montan aquí en este mismo parque? Sí, hay varios, hay hasta un total de 15. El principal se hace aquí en esta explanada. En esta explanada cabe un montón de gente. Pues sí, Tomorrowland es el festival de música más grande del mundo. Las últimas ediciones han venido hasta 400.000 personas. ¿Y tú has venido alguna vez? Sí, varias veces. Como vivo en Boom, tenemos un número de invitaciones reservadas para nosotros. Tenemos que pagar, pero tenemos preferencia. ¿Es muy caro venir a Tomorrowland? Es bastante caro. Una entrada de un día cuesta 118 euros. El precio es caro, pero es porque se curran un montón las invitaciones. Cada año es un tema diferente y era Planaxis, debajo del mar, traía este colgante. El caballito de mar estaba en el escenario y esto es lo que te da entrada. ¿Qué estilo de música es exactamente la que se escucha en Tomorrowland? Lo que llamaríamos chumba chumba. Tun, 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 tun. David Guetta, Armin van Buuren. Pero dime, por favor, que Tomorrowland no se hace con este tiempo que hay ahora. Se celebra en verano, los 2 últimos fines de semana de julio. En principio hay solecito. ¿Y este es tu barrio? Sí, aquí vivimos. Está en las afueras de Boom, ya dirección hacia Amberes. Y es una zona muy tranquila, tenemos este parque fabuloso donde vamos a correr y andar en verano. Hemos llegado, esta es mi casa, son de los años 50-60, luego ha estado mucha gente joven, ha ido comprando y se han ido renovando. Bueno, qué salón más bonito. Y tienes chimenea, claro, así cualquiera. Sí. ¿Cómo cambiáis la leña? Porque esto es como una ventana cerrada. Es de gas, es madera de mentira, no se quema. Si dentro de 10 minutos vienes a grabar, la madera está igual. Una televisión muy pequeñita, un sofá muy pequeñito. Bueno, mi pareja es 2 metros, con lo cual es la casa del gigante aquí. Estoy viendo por aquí, ¿esto es un libro de cocina aragonesa? Sí, este me lo compré este verano cuando estuvimos por el campo de Borja para ir a buscar vinito y tal. Siempre que vamos con el coche aprovechamos. ¿Has podido hacer alguna de las recetas ya? Como que es un poquito difícil aquí encontrar borraja, ternasque de Aragón. ¿Pero algún producto aragonés encontramos en la cocina de Silvia? Pues longaniza artesana y jamoncito de Teruel. Está envasado al vacío. Claro, que tiene que aguantar, ¿no? Claro. Aquí estoy haciendo mural con fotos de vacaciones. Aquí tengo la Plaza del Pilar. ¿Una casa como esta es muy cara? 150.000. La compramos hecha una ruina y la renovamos. ¿Dónde estamos ahora? Os he traído a Lir. Es un pueblo a unos 20 kilómetros de Amberes y otros 20 de Boom. Y como veis es un pueblo pequeñito, muy tranquilo, unos 36.000 habitantes. Y ahí podéis ver el símbolo de la ciudad de Lir. Es una cabeza de cordero. Cuenta la leyenda que había un noble que necesitó la ayuda de los habitantes de Lir para combatir a los habitantes de Malinas. Y como ganaron, les dijo, bueno, si queréis os pongo una universidad o os doy un mercado de ganado. La gente de Lir eligió el dinerito y el mercado de ganado. Y el noble pensó, vaya borregos, que no quiere la universidad. Y desde entonces es el símbolo de Lir, la cabeza de cordero. ¡Qué curioso! Es que Lir es pequeñito, pero tiene muchas historias interesantes y muchas vinculadas con Aragón. Resulta que aquí en Lir se casó Juana la Loca, hija de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón con Felipe el Hermoso. Aquí mismo, en esta iglesia, la iglesia de San Gumaro. Eso hace un montón de años y ese matrimonio, mira que luego a Juana le trajo cola, ¿eh? Fue en 1496 exactamente. ¿Y se casaron por amor o no? Bueno, fue un matrimonio concertado, como era típico en la época, pero se dice que al verse se enamoraron instantáneamente y de hecho se casaron ese mismo día
para poder consumar matrimonio y solo fue al día siguiente que hicieron la ceremonia oficial por todo lo grande en la iglesia de San Gumaro. ¿No podían esperar unas horitas? Por lo visto no, se enamoraron instantáneamente. Hombre, es que era Felipe el Hermoso. El Hermoso. Bueno, y a 2 pasitos de la iglesia tenemos otro enclave importante en la historia de Juana y Felipe aquí en Lir, y es el puente de Aragón. Y en este puente de Aragón empieza la calle de Aragón. No me puedo creer que haya en un pueblo de Bélgica un puente y una calle Aragón. Sí, porque la boda fue muy importante para los habitantes de Lir. Era la primera boda real que se celebraba aquí y la única. Los novios recorrieron desde la iglesia hasta aquí y aquí se alojaron. Aquí fue donde pasaron la noche de boda. Se dice que la gente de Lir vino en masa a ver a los novios y a ver si podían escucharlos en su noche de boda. Pero ¿qué pasó? El puente era de madera, no soportó el peso y se derrumbó. ¡Ah, qué viciosillos los de Lir! Ya en esa época no creo que tuvieran más entretenimiento. Hemos cogido el coche y hemos venido a Amberes. Este es el Grote Markt. Cada ciudad o pueblo tiene su Grote Markt, que sería el equivalente a la Plaza Mayor. Vemos por aquí que hay un montón de edificios chulos. Cada edificio pertenecía a un gremio diferente y arriba hay una figura que simboliza al gremio o en este caso encontramos muchos santos que son patrones de los gremios. En la segunda casa, por ejemplo, tenemos a San Matías, patrón de los artesanos del bronce. Ese de allí es San Jorge. Exactamente. Tenemos a San Jorge en su caballo que está intentando matar el dragón justo debajo de él y es el patrón de los arqueros. Para la gente que no haya estado nunca en Amberes, ¿cómo definirías esta ciudad? Es una ciudad muy cosmopolita. En cualquier barrio que te vas hay una mezcla de culturas increíble. La verdad es que es un poco una pena que estemos visitando ahora con este frío. Pero parece que a la gente de Amberes el frío no le afecta, ¿eh? Mira a esta señora en la terraza. Hola. Hola, buenos días. ¿Habla español? Un poco, es que vivo a Madrid, ¿Pero de dónde es usted? de Rusia, de Moscú. Ya decía yo que tenía truco porque con el frío que hace, solo una rusa podría estar tomándose algo en la terraza. Exactamente, Si está vacía. es un placer. Bueno, pues disfrute de la ciudad y disfrute de la cerveza bien fresquita, ¿eh? Muchas gracias. Viva España. Este es el río Escalda, es el río de Amberes que te lleva hasta el puerto fluvial. Es el segundo puerto fluvial más grande de Europa después de Rotterdam. O sea que entran barcos gigantes aquí en Amberes. Gigantes, hay muchísimo tráfico de navíos. El Ebro se queda un poquito más estrecho. Y este es mucho más profundo. ¿Hacia dónde estamos yendo ahora mismo? Os voy a llevar al Museo del Diamante, porque Amberes es la capital mundial del diamante. Por Amberes pasan el 86% de los diamantes sin pulir del mundo. Casi podrías decir que todos los diamantes del mundo pasan por aquí. O sea que es una ciudad en la que imagino que hay muchas joyerías. De hecho, hay un barrio que se llama el Diamond District, que es el distrito del diamante, donde hay más de 1.700 joyerías. ¿Tú eres de comprarte joyas? No, y menos diamantes. ¿Qué tipo de joyas compras tú entonces? Plata, que es baratita. Pues ya estamos en el interior del museo. Sí, ya estamos aquí dentro y en esta sala, por ejemplo, hay una exposición de los utensilios que se utilizan para pulir los diamantes. Los diamantes son caros porque son muy únicos, se generan a 140 kilómetros por debajo de la tierra y luego además estos diamantes salen en brutos, hay que pulirlos, tallarlos. Aquí está la caja fuerte. Es que es necesaria, este negocio mueve mucho dinero. El año pasado tan solo se movieron por Amberes 220 millones de quilates por un valor de 46 billones de dólares americanos. Billones con B. Billones con B. Aquí vemos algunas joyas con aplicaciones de diamante. ¿Y cuánto valen estas joyas? Madre mía. Pues la verdad es que no se sabe. Algunas piezas están a la venta. No dicen el precio para negociar mejor. Por ejemplo, ¿tú este collar te imaginas con el puesto? No me atrevería a salir a la calle, la verdad. ¿Cuánto pueden valer? Yo creo que esto por lo menos 75.000 euros. El museo es bastante interactivo y este test te dice qué tipo de diva eres. Ah, ¿qué tipo de joya te pega? A ver. ¿Dónde preferirías salir una noche? Bueno, yo me iría a cenar. ¿Cuál es la forma de diamante que te gusta más? Vamos a elegir esta. ¿Qué objeto del museo te quedaría? Yo creo que el bolso. Y soy una diva del escenario. Tienes que hacerte ahora una foto para inmortalizar este momento. Ponte bien, mira a cámara y sonríe. Ahí está, tu foto para el recuerdo. Con mi broche de diamantes. No te queda mal la joya, ¿eh? Habrá que ahorrar. Bueno, ¿cómo vais de hambre? La verdad es que un poquito de hambre ya hay, ¿eh? Conozco el sitio perfecto aquí en el centro de Amberes. Como sabéis,
en Bélgica es muy típico las patatas fritas, pero este no es una friture o freiduría normal. El dueño es un chef con estrellas Michelin. Además, está aquí una amiga mía. Hola, esta es mi amiga Joana. ¿Eres española? Sí, ¿De dónde? del País Vasco, de Tolosa. ¿Cómo os habéis conocido vosotras dos? Trabajábamos juntas antes. La distancia une. Las patatas que hacen aquí son unas patatas normales como podemos encontrar en cualquiera de los otros muchos sitios de patatas que hay. Hacen versiones más especiales. Si queréis, vamos a echar un vistazo. Y aquí tenemos a Marta de Guatemala. Estamos encantados de recibirles. Cuéntanos cuál es el secreto de estas patatas belgas. Bueno, pues el secreto está todo gracias a nuestro señor grande que veis ahí atrás, señor Sergio Herman, que es un gran chef de estrella Michelin. Estuvo más o menos 8 meses buscando la patata perfecta para él. Nosotros cocinamos nuestras patatas no en la grasa del animal como los belgas lo hacen, lo hace con distintos aceites vegetales. Después de que lo saca, le damos unas vueltas así, puedes intentarlo. Como para con lavar los mejillones. tomates. Ahí está. Coge bonitos, ¿vale? Esta es la trufa. Lo coges así y aquí aprietas. Y esto es ensalada de col. Vas a coger aquí tres y lo pones aquí encima. Y luego coges esas avellanas y lo tiras aquí encima. El queso es un antiguo mimoleta. Tiene muy buena pinta. Pues ahí están Bueno, las chicos. patatas de Silvia con receta Michelin. Hecha por Silvia, damas y caballeros. A ver qué tal. Tiene buena Luego pinta. tiene buena pinta, ¿eh? A ver, ¿dónde está la salsita? Buenísimas. Súper crujientes, pero por dentro Ya, blanditas. ¿Tan buenas son las patatas fritas en Bélgica? Bueno, sí, tienes que tener en cuenta que se inventaron aquí. Los españoles trajimos la patata a Europa, pero a los belgas se les ocurrió freírla. Nuestro día en Amberes va acabando. Sí, pero no os podéis ir sin ver la estación central de tren. Es una joya ferroviaria construida a finales del siglo XIX. Siempre suele aparecer en las listas de estaciones de tren más bonitas del mundo. La verdad es que es impresionante. Todo el mundo que viene aquí se enamora. Por ejemplo, mi madre, desde la primera vez que la vio, es su monumento favorito. Da gusto llegar aquí en tren. Sí, la verdad es que no se compara a cualquier otra estación que haya visto nunca. ¿Y hay tren Utebo-Amberes? Desgraciadamente no. ¿Vas a volver algún día por allí? El plan de momento es con la jubilación. Bueno, pues si te jubilas y estamos por allí, nos avisas. Muchas gracias por haber sido una de nuestras guías en Flandes. Muchas gracias a vosotros. Mando un saludo para Utebo y para toda mi familia. Adiós.